Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy en el día que estoy grabando este video hay una tormenta terrible afuera, si puedo le voy a estar dejando algún clip de qué está pasando en este momento afuera, pero acá con tecito en mano he decidido comenzar a grabar en el día de hoy para compartir con ustedes este video. En el día de hoy les traigo un video bien especial, un video que he estado esperando muchos años para poder grabarlo. Un video fuerte, se viene historia profunda, pero siempre edificante y siempre con el ánimo de animarlos a ustedes, animarlos en su vida de fe, y creo que cada testimonio que decido contar es un testimonio para que realmente ustedes puedan ser edificados y que realmente les sea de bendición. Entonces en el día de hoy te invito a que te hagas tu tecito, tu cafecito, tu mate, lo que sea que tomes y que te sientes ahí en tu living, en tu cuarto, y que te acomodes bien, porque hoy nos vamos a ir profundo. Hoy va a estar fuerte el video de hoy, pero sin duda vamos a salir edificados y vamos a salir bendecidos y con ganas de seguir adelante en nuestra fe y en nuestro caminar con Dios. Como habrán visto en el título de este video, hoy les voy a estar contando un poquito de la historia de este proceso de salud mental que yo he tenido. Hoy les traigo un breve story time que va a ser la primera parte. Voy a hacer dos videos con respecto a este tema porque creo que es un tema muy largo y es un tema muy importante, y creo que en un video no llegaría a hablarles todo lo que realmente me gustaría hablarles sobre este tema. Entonces en este primer video, en esta primera parte, les voy a estar contando un poco cómo ha sido mi historia atravesando este proceso de salud mental, cómo fue mi historia atravesando la depresión, cómo fue mi historia atravesando este proceso, y que conozcan un poquito de mi historia, de cómo la atravesé, qué pasó, cómo fue. Y en el segundo video le voy a estar dejando varios puntos sí, más concisos de cómo salí de esa situación. Entonces, si estás viendo este video, no te podás perder el próximo, el del lunes que viene. Así que, como siempre les digo, activen la notificación, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Estamos subiendo videos todos los lunes, pero si ustedes son muy olvidadizos como yo y se olvidan de todo, activen la campanita para que YouTube les mande la notificación, porque no se pueden perder sin duda este video y el que viene también, que es la parte 2 de este. Sin duda que el video que les traigo en el día de hoy es un video muy personal. Es un video fuerte, es un video profundo, pero también creo que es un video muy necesario, porque este proceso, justamente este proceso de salud mental que a mí me tocó pasar, creo que fue la situación que Dios utilizó para que yo comenzara a grabar videos, para que yo comenzara a ejercer lo que estoy haciendo hoy en redes sociales. Creo que fue a raíz de todo este proceso de sanidad, de transformación, de restauración, que Dios puso en mí la inquietud de comenzar a hacer esto en el año 2021. Yo estaba mirando los tiempos, ¿no? Porque estaba como rebobinando todo lo que pasó para poder grabarles este video. Y no me había dado cuenta, pero es como que pasaron 5 años de todo. O sea, ahora cuando yo les narre la historia, ustedes se van a dar cuenta que yo digo mucho, 5 años de esto, 5 años de aquello, 5 años de lo otro, y yo no me había dado cuenta que fueron como 5 años redondos de todas las etapas. Y nada, se ve que Dios tenía un plan de que en 5 años pasara esto, en 5 años pasara lo otro, pero realmente no había notado eso hasta que me puse hoy a revisar todos los años, las fechas y todo lo demás para poder contárselo a ustedes. Así que bueno, pónganse cómodos y se viene una historia, una muy buena historia, y también les voy a abrir un poquito mi corazón en este video, pero también sé que a muchos de los que están escuchando, sé que les va a hacer de bendición esta historia y que Dios también va a ministrar sus vidas. Bueno, para comenzar, creo que algunos de ustedes han escuchado mi testimonio. Yo grabé, creo que cuando estaba empezando recién en YouTube, yo les grabé un poquito de lo que fue mi testimonio de vida. Si vos no viste ese video, te voy a estar dejando la tarjetita por acá para que puedas escuchar un poquito de lo que fue mi testimonio. Pero muy brevemente, yo me convertí a los 13 años de edad, me predicó una compañera de liceo.
o de secundaria, según el país que lo estén viendo, me predicó esa chica y yo me convertí y comencé a asistir a lo que fue mi primera iglesia. En esta primera iglesia yo estuve 5 años, de acá es que viene todo lo de los 5 años. En esa primera iglesia yo estuve 5 años, estuve haciendo de todo realmente. Yo era una loca activista ministerial apasionada en el primer amor, era, o sea, imparable. Si ahora hago mil cosas, imagínense en ese momento. Pero recuerdo que yo entré allí en esta iglesia y estuve unos 5 años en el que hacía de todo. Tocaba el piano en la alabanza, era maestra de escuela bíblica, a veces predicaba en los jóvenes, estaba en todos lados. Yo recuerdo que había días que incluso había que pintar la iglesia y mi papá iba a ayudar y yo también estaba. Es decir, en todo lo que yo me podía involucrar, yo estaba. Recuerdo que estábamos de lunes a lunes, esto literalmente de lunes a lunes, en ensayos de alabanza, en reuniones de oración, en escuela bíblica, en culto de jóvenes, en culto de damas, en seminario bíblico, es decir, yo vivía en la iglesia básicamente, pero creo que es muy importante como contarles un poco el contexto de cómo era mi vida en ese entonces, obviamente muy chiquita, con 13 años de edad, realmente eh, amaba la iglesia, amo la iglesia hasta el día de hoy, pero en ese entonces uno estaba como en esa ingenuidad del primer amor, ¿no? De este entusiasmo por servir, este entusiasmo por descubrir ese mundo nuevo que era la iglesia para los que no nos criamos en el Evangelio. Yo al entrar a la iglesia a los 13 años, para mí era un mundo nuevo, era un montón de cosas que nunca había experimentado, entonces yo quería estar en todo. Y para resumirles un poco cómo era mi vida, yo dejaba muchísimo tiempo en lo que era la iglesia, también se nos enseñaba mucho lo que es esta cultura del servicio, ¿no? El servicio era muy importante dentro de la iglesia, por lo menos en esa congregación, era casi tan importante como tu vida de oración, ¿no? O sea, el servicio era realmente muy importante y nos tomábamos el servicio además con muchísima responsabilidad. El no estar, el decir no puedo estar, realmente no existía esa posibilidad. Eh, Recuerdo que yo hice muchas locuras que hoy en día no las haría, pero recuerdo que yo iba con lluvia, con truenos, con relámpagos, con gripe, con fiebre. Recuerdo un día, ahora que dije esto, recuerdo un día en el que tenía que subir a tocar el teclado y subí a tocar con fiebre. No me voy a olvidar más ese día. Eh, en fin, no estar no era una opción y yo creía en ese entonces que eso era lo correcto, que eso era lo que estaba bien, que eso era lo que Dios pedía de mí. Y sé que me meto en un terreno muy escabroso porque muchas iglesias todavía siguen manteniendo esta cultura del servicio, ¿no? Y no está mal servir, luego voy a ir a ese punto, pero sí creo que yo estaba en un extremo bien fuerte del activismo ministerial y de lo que era servir y aparte en una edad muy pequeña. Pero bueno, ahí estaba yo a mis 13, 14, 15, 16, hasta mis 18 años sirviendo, careciendo en mi fe. Sí tenía una vida de oración bien sólida, eso sí puedo decir que era así, porque yo conocía a Dios, y los que no vieron el testimonio, vean el testimonio después de mirar este video. Yo conocí a Dios en intimidad, yo conocí a Dios orando en lo secreto de mi habitación. Entonces yo desde el principio de mi caminar como creyente tenía muy presente que era importante la oración, que era muy importante el comunicarme con Dios en mi habitación, en intimidad. Entonces yo nunca descuidé lo que era mi vida de oración, siempre tenía una vida de oración bien sólida, tenía mi momento de intimidad con Dios, es decir, eh, siempre tuve esa vida de devoción, no era como esta, a veces hay personas que les pasa que están mucho sirviendo y nunca desarrollan su vida como de oración o de intimidad con Dios. En mi caso yo tenía las dos cosas, ¿no? Yo sí tenía una vida de oración bien sólida y también tenía una alocada vida de servicio, eh, pero quiero destacar que en esta etapa de mi vida yo era realmente muy feliz, muy, 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 muy feliz. Yo creo que la pasión y la emoción con la que yo hacía las cosas era lo que me ayudaba a mitigar el cansancio y el desgaste físico y mental, obviamente, que trae ese nivel, ese ritmo de vida, ¿no? Porque
aparte de la iglesia yo estudiaba, no trabajaba claramente, pero sí estudiaba, entonces era un ritmo de vida bien fuerte, pero yo creo que algunos se identificarán con esto, que cuando uno tiene esa pasión, esa emoción, esas ganas de servir, está en su primer amor, como que esa pasión te va como mitigando de repente el cansancio, mismo los quebrantos de salud que puedas llegar a tener, es decir, te convertís como imparable, ¿no? A veces un poquito tóxicamente imparable, pero era imparable. Y creo que esa pasión que tenía por servir era lo que a mí me hacía no parar, ¿no? Y que me ayudaba a lidiar con ese cansancio y el siempre tener fuerzas para seguir, ¿no? Eh, si tengo que describirme a mí misma a esos 14, 15, 16, 17 años, tenía muy poco conocimiento bíblico. Recuerdo que no se inculcaba tanto lo que era el conocimiento de la palabra. Sí se hablaba un poco de lo que era la oración, pero el 100% de la cultura en esa congregación era el servir. El servir, el estar, el participar, el ser parte, ¿no? Entonces, creo que había mucho desconocimiento bíblico de mi parte, muy poco estudio de la Biblia, muy poco espíritu de cuestionamiento, ¿no? No se cuestionaba lo que se predicaba, no se cuestionaba lo que el líder te decía, es decir, lo que yo escuchaba, lo que veía que se predicaba, lo que veía que se hacía, así era. No existía la posibilidad de preguntarte si eso era bíblico, si eso no era bíblico, si eso era correcto, si eso no era correcto. Había como esta cultura de todo lo que te decían era sí, amén, ¿no? Entonces ahí me fui criando yo, muy poco conocimiento bíblico, sí, muchísima pasión por servir, una vida de oración bien sólida. Eh, y esta era más o menos como la descripción de lo que yo era, ¿no? Una niña muy ingenua también, muy poca capacidad para discernir entre lo que esto está bien, esto está mal, porque como les digo, no tenía una vida de iglesia previa que me diera la experiencia para ir discerniendo, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Creo que la gente que nació en el Evangelio tiene un poquito más esa cancha, ¿no? Ve muchas cosas de más joven, entonces ya cuando llega a esa edad, a los 16, 17 años, ya como que tenés un poco esa experiencia de esto está bien, esto no, es por acá no. Entonces yo estaba como que en ese primer amor, en esos primeros años, en donde no cuestionaba nada, era muy ingenua, muy inocente, yo quería estar, quería servir, amaba a Dios, es decir, estaba como en ese estado de vulnerabilidad, por así decirlo, pero también en un estado de muchísima entrega y de amor y de pasión por Dios y por el servir. Entonces, si tengo como que hacer un resumen de quién era esa Valentina de 14, 15, 16, 17 años, eh, era muy feliz. Yo recuerdo, más allá de lo que voy a contarles ahora a continuación y la raíz de por qué pasé este proceso de depresión, más allá de todo eso que voy a mencionar ahora, yo recuerdo esa etapa con muchísima felicidad. Es decir, yo amaba lo que hacía, es decir, amaba entregarme por el servicio, por la iglesia, amaba a la gente de la iglesia, era una joven muy apasionada por Dios, muy apasionada por estar, por ser parte, por sentirme útil para el reino de Dios, y recuerdo esa etapa de mi vida como una etapa demasiado feliz, demasiado contenta, demasiado alegre, de mucho crecimiento, y creo que eso... Dios ha sido bueno porque eso es algo que nunca se ha ido de mi corazón y me pone muy contenta el recordarlo de esta manera, pero creo que ese fue como más o menos el resumen de quién era yo en ese tiempo. A mis 18 años, recuerdo tenía 18 años, hace unos meses había cumplido 18, ya llevaba unos 5 años más o menos sirviendo ahí en esta congregación, se dio una situación fuerte, muy fuerte, de la cual no voy a dar detalles, no porque a mí me afecte en algo contarlo, sino porque por cuidar los corazones. Yo creo que hubo muchas personas involucradas, eh, muchas iglesias involucradas, mucha gente importante involucrada, y por cuidar el corazón de, obviamente, sus familias, sus hijos, sus hermanos, sus miembros de determinadas congregaciones, prefiero no dar detalles de la situación.
porque he aprendido también a saber cuidar el corazón, ¿no? A saber cuidar el corazón y el punto de este video no es entrar en este morbo de qué pasó, cómo fue, sino en realmente encontrar la enseñanza y el testimonio y la parte edificante de la historia. Pero sucedió una situación muy fuerte con el pastor de esta congregación en la que yo estaba. Y cuando digo una situación fuerte no me refiero a el pastor no me saludó, el pastor alguien habló mal de mí, o sea, ese tipo de situaciones cotidianas que se suelen dar en las iglesias por lo cual la gente se termina yendo de una congregación a otra, no fue este tipo de situación, fue una situación realmente fuerte, una situación muy compleja en la que tuvieron involucrados abogados, en la que tuvieron involucrados jueces, policías, así que ya ustedes se pueden imaginar. Fue una situación bien compleja que sucedió con muchos miembros de esa congregación, que hizo que muchos de las personas que estábamos sirviendo ahí hace años tuviéramos que tomar la decisión de irnos de la congregación. Y esta decisión fue como de un día para el otro. Yo creo que esto fue lo más chocante porque sí he escuchado testimonios de personas que han dejado su congregación que ha sido como un proceso de años, ¿no? Como un proceso de años de ver una cosa, de ver la otra, de darse cuenta de esto, darse cuenta de lo otro. En mi caso, fue una situación que se fue dando durante muchos años, pero como que se destapó de un día para el otro. Entonces, de un día para el otro vivimos determinadas experiencias con mi familia, nos enteramos de determinadas cosas, escuchamos testimonios de otras personas que habían vivido cosas y tomamos la decisión, así como les digo, de un día para el otro, de dejar de ir a esa iglesia. Acá va el centro de la historia. Cuando yo decido con mi familia dejar de asistir a esta iglesia, la iglesia, como se podrán imaginar, ya que yo estaba de lunes a lunes ahí, la iglesia era mi vida. Es decir, yo en la iglesia tenía mis pastores, yo en la iglesia tenía mis líderes de alabanza, mis líderes de jóvenes, todos mis amigos estaban dentro de la iglesia. Mi sentido de vida, en cierta forma, estaba dentro de la iglesia, porque yo estaba de lunes a lunes ahí, esa era mi rutina, esa era mi vida, esa era mi estilo de vida, es decir, yo pasaba todo el tiempo en ese lugar. Entonces recuerdo que de un día para el otro, yo me vi después de 5 años de haberle entregado mi vida, ¿no? Primeramente a Dios, pero sí a esa comunidad. Después de 5 años, yo me vi como en esta situación en la que yo había perdido todo lo que había construido durante esos 5 años, ¿no? Entonces recuerdo que un día para el otro ya no tenía mis pastores, ya no tenía mis líderes de alabanza, ya no tenía mis líderes de jóvenes, ya no tenía a ninguno de mis amigos, es decir, ninguno de los amigos que yo tenía en ese lugar, con excepción de una sola persona, ninguno del resto de los amigos que yo tenía en ese lugar continuó siendo amigo mío. Perdí obviamente lo que es el servicio, que era lo que yo amaba hacer, muchísimas cosas. Entonces me encontré también sin iglesia, porque cuando uno sale de una iglesia no va inmediatamente a buscar otra, sino que se queda sin, y más cuando es con una situación tan chocante y tan de un día para el otro, me vi sin ningún lugar para congregarme y estuve aproximadamente unos 3 meses entre que me fui de esta iglesia hasta que decidí volver a asistir a una iglesia, ¿no? Y estos 3 meses fueron los peores 3 meses que yo he vivido en toda mi vida, porque yo sentía que a mí me habían arrancado mi vida, es decir, todo lo que yo tenía, todo lo que yo había construido, todo lo que yo sentía que era mi vida, en ese momento me la habían arrancado, ¿no? Entonces me vi sin todas estas cosas que les acabo de mencionar, sin nadie con quien hablar, sin nadie en quien apoyarme, lejos de mi familia, porque también cuando, esto lo aprendí obviamente más de grande y procesando toda la situación, pero cuando uno se centra mucho en lo que es la iglesia y en el servicio y va descuidando lo que es tu familia, lo que son tus vínculos con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, lo que son las amistades que de repente tuviste desde la infancia que eran buenas amistades pero las dejaste porque creaste nuevas amistades dentro de la iglesia. Entonces cuando todo tu mundo va girando en lo que es dentro de la iglesia y de un día para el otro a ti te sacan de ese lugar y perdés todo lo que tenías en ese lugar, sentís literalmente que te arrancaron tu vida, ¿no? Entonces yo, con 18 años recién cumplidos,
sentía que me habían arrancado mi vida y que no tenía nadie con quien hablar, nadie con quien desahogarme, nadie a quien contarle la situación. Fue realmente muy traumático. Entonces, en esos 3 meses yo comienzo a entrar claramente en una depresión muy profunda, donde yo ya no le encontraba sentido a mi vida. Es decir, llegaban los domingos y ya no tenía la iglesia a donde ir, llegaban los viernes y ya no tenía ensayo, llegaban los sábados y ya no tenía reunión de jóvenes. Es decir, mi teléfono que todo el tiempo estaba sonando y sonando, sonando, ya nadie llamaba, ya nadie enviaba mensajes, ya nadie estaba ahí para apoyarme, para escucharme. Fue muy fuerte. Entonces recuerdo que empecé como a sumergirme en este estado emocional muy fuerte y estuve en estos 3 meses pasando este proceso mental, emocional y físico, ¿no? Entonces, ¿qué pasaron en estos 3 meses? Eh, Me voy a ahorrar todo lo que fue las reacciones de la gente, los comentarios de la gente, las llamadas, los mensajes desagradables y todo lo que tuve que pasar en ese momento siendo tan joven, porque creo que no vale la pena mencionarlos ni tampoco les edifica nada a ustedes ni me aporta nada a mí. Pero sacando todo el proceso, ¿no?, doloroso de lo que es salir de una iglesia y, y todo lo que conlleva el salir de un día para el otro, las preguntas, los comentarios, las críticas, el juicio, me voy a ahorrar todo eso. Aparte de todo eso que tuve que vivir, me pasó que comencé a atravesar un proceso emocional muy fuerte, donde no quería salir de mi habitación, no quería salir, no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie, pasaba mucho tiempo sola en mi cuarto, obviamente cuestionándome muchísimas cosas, si había vivido bien esos últimos 5 años de mi vida, eh, cómo podía ser que de un día para el otro había perdido todo eso. Yo estaba en un estado en el que, y recuerdo esto, yo estaba en un estado en el que yo sentía que estaba viviendo como una película de terror, ¿no? Como una pesadilla. Y yo decía, en algún momento yo me voy a despertar y esto no está pasando, ¿no? En algún momento yo me voy a despertar de esto y habrá sido un mal sueño, habrá sido una pesadilla, y me voy a despertar y todo va a estar bien y me voy a preparar para la reunión y voy a ir al culto y voy a encontrarme con todos mis amigos y con mis líderes y todo va a estar bien. Eh, pero realmente empezaron a pasar las semanas y no era una pesadilla, no era un mal sueño, era real, estaba pasando y yo tenía que aprender a afrontarlo y ver cómo salir de ahí, ¿no? Pero recuerdo que fueron 3 meses muy duros en donde no quería salir de mi habitación, con todos estos pensamientos de no puedo creer cómo pasó esto, no comía, no tenía apetito, estaba sumergida en una tristeza muy profunda. Recuerdo que tenía este hábito que luego con mi psicóloga lo fui como entendiendo por qué, ¿no? Pero recuerdo que dormía casi 18 horas en el día, es una locura, pero dormía casi 18 horas en el día y en la noche estaba despierta toda la noche. Después entendí, más adelante cuando pude ir a un psicólogo, que me explicó que eso en realidad es un mecanismo de defensa de tu cerebro, en el cual en la noche, cuando está todo más oscuro, cuando no hay personas alrededor, cuando no hay ruido alrededor, te sentís como en un estado de inseguridad, ¿no? En un estado de alerta constante por el trauma que viviste, entonces no podés dormir en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Al no dormir en la noche, dormís en el día y dormía desmedidamente, es decir, yo no quería despertarme a vivir la realidad que estaba viviendo, entonces dormía muchísimas horas, ya les digo casi 18 horas. Recuerdo que mi mamá venía a golpearme la puerta para que comiera, porque no comía. Las noches eran muy difíciles y acá voy a hablar más de esto más adelante, pero yo no creo que la depresión sea un demonio, lo voy a mencionar luego, pero no creo que la depresión sea un demonio, no creo que la depresión sea una falta de oración. La depresión es una enfermedad que tu mente comienza a desarrollar cuando pasas una situación de dolor muy intensa al punto que tu mente ya no sabe hacer con ese dolor. No sabe qué hacer con ese dolor, no sabe qué hacer con ese sufrimiento, tu mente no sabe cómo manejar la situación, entonces comenzás a desarrollar esta enfermedad mental llamada depresión, como es también la ansiedad y como es los ataques de pánico. Es decir, cuando una situación te desborda
a tal punto que tu mente no sabe cómo manejar la situación, se pueden crear estas patologías como depresión, como ansiedad, etc. Entonces no creo que esto sea un demonio ni en lo absoluto, pero sí creo por la experiencia que yo viví, quizás alguno de ustedes haya vivido una experiencia distinta y la respeto, cada cual vivió su experiencia, sí creo por la experiencia que yo viví que el mundo espiritual obviamente se mueve con esto. Es decir, el mundo espiritual aprovecha ese estado de vulnerabilidad, aprovecha ese estado eh, en el que uno baja las defensas espirituales, aprovecha ese estado de debilidad para también atentar en contra de tu vida. Entonces yo sí sentía que por un lado estaba luchando con esto, con esta depresión, y en las noches, muy particularmente, por eso les digo que yo también discernía lo que era el mundo espiritual, en las noches, cuando yo no podía dormir debido al estado en el que estaba mi mente, tenía muchos pensamientos, muchos ataques espirituales y yo sentía como un espíritu de muerte me rodeaba constantemente. Es decir, durante el día yo podía llevarla, dormía bastante, me despertaba, de repente comía algo, me volvía a acostar, pero en la noche, cuando estaba despierta, recuerdo que en toda mi habitación yo sentía como una opresión muy fuerte. Recuerdo que me sentaba en mi cama y veía hacia mi cuarto, hacia las paredes de mi cuarto, y yo sentía como una opresión, como una presión, como una presencia mala en mi habitación. Y comenzaba justo en las noches a tener estos pensamientos de muerte, ¿no? Estos pensamientos de ya no quiero estar más con vida, ya no quiero vivir este sufrimiento, ya no quiero estar más así. Gracias a Dios nunca atenté contra mi vida, pero sí tuve este tipo de pensamientos y recuerdo muy particularmente un domingo. Los domingos eran muy difíciles para mí porque los que están acostumbrados a asistir a la iglesia los domingos saben que no vas un día y te sentís raro, ¿no? Te sentís como que te falta algo. Y me acuerdo que un domingo estuve ahí en mi casa toda la tarde y en la noche, cuando estoy así en mi habitación, recuerdo que le dije a Dios, Señor, yo no quiero amanecer mañana. Eh, yo quiero que tú hagas algo, que tú me lleves contigo para que yo no tenga que amanecer mañana. Yo sé que si vos me llevas contigo, ahí no va a haber más tristeza, ahí no va a haber más llanto, ahí no va a haber más dolor. Y yo sabía que si yo atentaba contra mi vida, no iba a encontrarme con Dios. Entonces yo le oraba y le rogaba y le pedía, por favor, que Él me llevara con Él, ¿no? Es fuerte, fuerte. Eh, eh, el cuerpo y la mente tiene algo que se llama memoria emocional, ¿no? En donde uno va contando lo que le pasa y el cuerpo como que va sintiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, no es fácil recordar todo esto, pero sí recuerdo que le pedía eso a Dios, que se lo pedía en oración, y me acuerdo que cuando amanecía el otro día, amanecía como con esta sensación de desaliento, con esta sensación como de, ay Dios, no me llevaste mientras dormía, ¿no? Con esta sensación de, ay, tengo que vivir otro día más. Eh, Era un constante reclamo con Dios de por qué no me llevas, de por qué no me sacas de esta situación. Era fuerte, realmente fuerte, pero sí recuerdo que viví como esos 3 meses en esta lucha. Ahora, hay algo espiritualmente bueno que quiero destacar de este proceso, que en las noches, cuando me sucedían todos estos ataques que eran parte mental y parte espiritual también, cuando vivía todos estos ataques en las noches, recuerdo que yo muchas veces no podía orar, eso sí voy a ser completamente sincera, y las personas que han vivido por una etapa mental así de fuerte y por un proceso de salud mental así de fuerte saben que es difícil orar en este tipo de situaciones porque uno no sabe qué pedirle a Dios, uno no sabe qué decir, uno no sabe cómo sacar todo lo que tiene dentro, ¿no? Entonces recuerdo que sí, en ese momento cuando yo me empezaba a sentir bombardeada por todas esas voces, por todos esos pensamientos que tenía, por toda esa opresión espiritual, sí recuerdo que yo comenzaba a cantarle a Dios. La adoración, por eso yo recomiendo muchísimo adorar en la oración y siempre que hablo de la oración hablo de la importancia de adorar mientras uno ora, ¿no? Porque creo que la adoración tiene un poder muy, muy fuerte. Y recuerdo que yo me ponía alguna adoración o a veces ni siquiera me ponía música, ¿no? Comenzaba a cantar así a capela alguna adoración
y comenzaba a cantarle. Recuerdo que le cantaba la de Dios ha sido bueno y comenzaba a cantarle y yo sentía como, es difícil de explicar, pero yo sentía como que Dios me estaba sosteniendo. Es decir, había un silencio de parte de Dios, yo no escuchaba a Dios hablándome, no escuchaba ningún tipo de dirección, no escuchaba ningún tipo de palabra, era un silencio constante, pero yo sentía en mi espíritu que había algo que me estaba sosteniendo. Y era como si yo estuviera al borde de un precipicio, por así decirlo, y alguien te está agarrando como de la remera o del saco o lo que fuere, y sentís que alguien te está agarrando y que alguien no te está dejando caer. Así era como yo me sentía, ¿no? Y cuando había como este ambiente de opresión tan fuerte, yo iba y ponía esa adoración, comenzaba a cantarle a él y yo sentía como que él me sostenía, como si algo me dijera: estoy acá, te estoy sosteniendo, no te estoy dejando caer. Y yo lo sentía, es muy difícil de explicar, pero él no me hablaba, no me respondía, no me decía nada, pero estaba ahí y estaba sosteniéndome. Y yo sentía como él me abrazaba, yo sentía como él me sostenía, y así fui pasando, día tras día. Eh, yo creo que el amor de Dios no me dejó caer. Es fuerte, fuerte, fuerte. Eh, Aún no han pasado 5 años ya de eso y es fuerte recordar, pero lo recuerdo con mucho cariño porque Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Yo creo que su amor no me dejó caer. Eh, Su amor me persiguió aun cuando yo quería correr, aun cuando yo quería huir, aun cuando yo quería desaparecer. Su amor corrió detrás de mí y su amor no me dejó caer. Creo que él me sostuvo en esos 3 meses en los que no había nadie, realmente no había nadie, y él me sostuvo con sus brazos de amor hasta que yo pudiera volver a pararme otra vez. Y recuerdo que hay un versículo que fue mi versículo favorito eh, durante muchísimos años, porque fue ese versículo que me sostuvo en ese proceso, y fue el Salmo 94, y que lo escribí acá para leérselos. El Salmo 94, versículo 18 y 19, que mira lo que dicen, porque yo sentía que este salmo, cuando lo encontré en una de esas noches, en estos 3 meses que lo encontré, yo sentía que este salmo describía literalmente mi proceso y lo que yo había vivido, ¿no? Y lo que Dios había hecho en mí en esos 3 meses. Pero mire lo que dice: pero yo te llamé al sentir que me caía, que era esta sensación que yo tenía, ¿no? Y tú, con tu mucho amor, me sostuviste. Mira qué hermoso. Esa era la sensación que yo tenía, que Dios me estaba sosteniendo. Y cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. No, o sea, lo que fue este salmo para mí, yo creo que es de los versículos que más ha marcado mi vida. Salmo 94 creo que es, 18 y 19. Fue muy fuerte, muy fuerte. Y yo recuerdo que en esas noches, cuando yo sentía como esa opresión y comenzaban estos pensamientos de muerte, recuerdo que yo comenzaba a citar ese salmo. Y yo decía: pero yo te llamé al sentir que me caía, y tú con tu mucho amor me sostuviste. Y cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Y me agarré de ese salmo, mire, como un salvavidas. Me agarré de ese salmo como un salvavidas, como no tienen idea. Y, y estas noches de adoración, de buscar de Dios, de liberar esa batalla espiritual, así fui pasando esa temporada, ¿no? Esos 3 meses que fueron realmente 3 meses muy oscuros. Ahora viene esta etapa de cómo salí, ¿no? Cómo logré salir de ese pozo de oscuridad. Creo que la salida no fue tan compleja, es decir, fue muy compleja, ¿no? Pero digo, no fue tan complejo tomar el paso para salir, sino fue complejo como pararse emocionalmente, mentalmente de esa situación. Yo recuerdo que yo estuve estos 3 meses en los que no me congregaba,
no hablaba con nadie en toda esta situación que les mencioné. Y cuando pasaron 3 meses yo, no sé por qué, algo dentro de mí me dijo, necesitas levantarte de acá, porque si vos no te levantás, nadie te va a venir a levantar, necesitamos salir. Necesitamos pararnos y necesitamos salir. Yo creo que fue un sentir que Dios me puso en el corazón, eh, una fuerza sobrenatural para pararme de ahí. Y recuerdo que tomé la decisión de necesito volver a la iglesia, porque yo me había apartado esos 3 meses, pero no fue un apartarme intencional, no fue que yo dije yo me voy a apartar, me voy a ir de la iglesia, no me quiero congregar más, no fue como un apartar intencional, sino que me vi obligada a apartarme, y durante esos 3 meses estaba en un estado en el que claramente no tenía fuerzas para ir a buscar otra iglesia. Entonces, creo que Dios puso como ese empujón después de esos 3 meses, esa fuerza, ese sentir en mi corazón, y comencé a asistir a la iglesia en la que estoy asistiendo ahora, que este año hace 5 años que estoy en esta iglesia. Por eso les digo que todo fue como 5 años, 5 años. Hace 5 años que estoy en esta iglesia, fue mi segunda iglesia y en la que estoy todavía y la que amo profundamente. Recuerdo que en esos 3 meses, pasaron esos 3 meses y tomé esa decisión y comencé a ir a esa iglesia a la que estoy yendo el día de hoy, eh, con lo que quedaba de mí, realmente, con lo que quedaba de mí. Tomé así, junté mis pedacitos, mi polvo, mis partes rotas, eh, y fui con la fuerza que me quedaba a esa iglesia como en un grito de auxilio, ¿no? Auxilio, un grito de auxilio muy interno, porque obviamente yo no hablaba con nadie, no me relacionaba con nadie, no me acerqué a ningún líder, mucho menos a los pastores, estaba como muy cerrada en mí misma y en mi dolor, pero sí Dios fue poniendo como ángeles, pequeñas personas que se me fueron acercando, que me fueron haciendo parte, con las que pude contarles un poco de mi historia, un poco de mi proceso, y con estos pedacitos que quedaban de mí, ellos me recogieron, ¿no? Me recogieron, me arroparon, me, me recibieron, tuvieron muchísimo respeto por mis tiempos, ¿no? Por mis tiempos, por mi espacio, sabían como que era de estas personas que hay que tratar como con cuidado, ¿no? Y, y Dios puso 2 o 3 personas, entre ellos mi pastora, que la amo, eh, para poder charlar con ella, amigos que tengo hasta el día de hoy que también fueron claves en este proceso, personas con las que pude charlar, con las que me pude abrir, con las que pude finalmente soltar, ¿no? Todo eso que yo venía cargando durante esos 3 meses. Y ahí comenzó mi proceso de reconstrucción, que fue un proceso largo, o sea, yo puedo decir que yo estuve unos 4 años en proceso de sanidad y de restauración. Hubieron cosas que se sanaron muy rápido en el momento y hubieron otras cosas que demoraron mucho más años en restaurarse y en sanarse, ¿no? Tuve que volver como a reencontrarme conmigo misma, con quién yo era, con las cosas que yo había hecho mal, con las cosas que había hecho bien, qué cosas no quería volver a repetir, qué cosas debería de corregir. Fui como reconstruyéndome ya desde una Valentina más adulta, más grande, más fuerte, más madura, eh, como encontrándome, ¿no? Conmigo misma, pero yo sentía que yo tenía como un desastre de un montón de cosas que arreglar, ¿no? No era que tenía una cosa o 2 cosas para arreglar, sino que tenía como un montón de cosas rotas que no sabía medio como por dónde empezar, ¿no? Recuerdo que entre las tantas áreas que Dios tuvo que ir restaurando en esos 3 o 4 años, Dios tuvo que sanar claramente mi relación con las figuras pastorales, ¿no? Tanto con el pastor como con la pastora. Al principio me costó muchísimo volver a sanar mi relación con la figura del pastor, con la figura de la pastora, entender que no todos los pastores son iguales, que no todos los pastores se manejan de la misma forma, aprender a relacionarme con el liderazgo desde un lugar sano, aprender qué era un liderazgo sano y qué no era un liderazgo sano, qué era pastorear y qué no era pastorear, que todo esto lo aprendí de ellos porque gracias a Dios me tocaron unos pastores y unos líderes muy, muy cimentados en la palabra, muy sanos, muy de Dios realmente, muy de Dios. Eh,
Y creo que fueron muy de Dios porque en el estado en el que yo estaba, cualquier cosa mínima que hubiera visto me hubiera ido realmente. Entonces, si pude quedarme y pude ser restaurada fue porque realmente hubo gente de Dios que sabía lo que es pastorear, que sabía lo que es liderar, que realmente me pudo ayudar, ¿no? Entonces fue como un proceso de sanidad entre las figuras pastorales, un proceso de sanidad en lo que era volver a ser amigos a la iglesia, un proceso de sanidad con lo que era el servicio, el volver a hacerme la idea de volver a servir, de volver a comprometerme, de volver a involucrar mi energía, mi tiempo en lo que es el servicio, fue otra cosa a sanar, y después lo que era mi relación con la iglesia, con la gente, mi relación con la gente, mi relación con la iglesia, el interactuar con la gente, el sentirme parte de la iglesia, lo que fue también el vínculo con mi familia, porque yo estaba muy aislada de mi familia, comencé a hablar más con mi mamá, con mi papá, a relacionarme más con mi hermano, cuidar más mis vínculos fuera de la iglesia, a mi red de familia que estaba un poco como desarticulada, comenzar también a restaurar eso, fue mucho, fue muchas áreas en las que, por eso les digo que tomó como 3 o 4 años, eh, en las que Dios fue como de a poquito, con mucha paciencia y con mucho amor, quitando todo lo feo, sanando las heridas y después recomponiendo, como que yo logré encontrar también a través de la Biblia, porque Dios me inquietó mucho a conocer lo que es la palabra, porque yo creo que todos tenemos un grado de responsabilidad en las cosas que nos pasan, ¿no? A veces nosotros nos queremos poner en este papel de víctima, ¿no? En la que yo estuve mucho tiempo y en lo que Dios también tuvo que tratar conmigo, en el que decimos, no, pobrecito de mí, porque lo que me pasó, porque lo que me hicieron. Nunca nos sentamos a ver por qué me hicieron esto, por qué yo permití que me hicieran esto, por qué me sucedió esto, por qué yo permití que sucediera esto, ¿no? ¿Qué cosas no pude ver? ¿Qué cosas no pude identificar? ¿Por qué no las pude identificar? Entonces yo ahí me di cuenta que yo tenía un conocimiento bíblico muy escaso, yo conocía muy poco de la palabra, entonces había determinadas señales de cosas que no eran bíblicas, de cosas que a Dios no le agradaban, que yo no las podía identificar porque no tenía una base sólida en la palabra. Entonces comencé a estudiar más la palabra, comencé a estudiar más la Biblia, a entender que todo tiene que ser pasado a través del filtro de las Escrituras. Recuerdo que el apóstol Pablo cuando predicaba, la Biblia dice que la gente de esa ciudad sometía bajo el estudio de la palabra lo que Pablo decía, y que cuando Pablo predicaba la gente se fijaba a ver si eso era lo que decían las escrituras. Entonces aprender a hacer eso, ¿no? Cada predica que escuchaba, cada consejo que me daban, todo lo pasaba a través del filtro de la palabra, comencé a aprender más de la Biblia, y comencé a entender que yo era una persona muy ignorante de la Biblia y por eso había dejado pasar muchísimas cosas, porque no tenía el conocimiento ni las herramientas para identificarlas y darme cuenta que eso no estaba bien. Entonces comencé a tomar responsabilidad, ¿no? No simplemente echarle la culpa a los demás, sino tomar responsabilidad y a ver qué era lo que yo no había hecho y que podía hacer mejor y de lo que podía aprender. Entonces fue como un proceso de reconstruirme, Dios fue como creando nuevos conceptos de lo que es la iglesia, nuevos conceptos de lo que es el pastorado, nuevos conceptos de lo que es el servicio, que el servicio no es estar 24/7 en la iglesia, que hay que encontrar un balance, que uno tiene una vida que sostener, una salud mental, que uno tiene una familia, que uno tiene amigos, que uno tiene un montón de cosas más que uno tiene que saber estabilizar y encontrar un equilibrio entre mi vida y el servicio, ¿no? Aprender a decir que no puedo, no lo voy a hacer, no es mi tarea, no es mi don, Dios no me llamó a esto, aprender a poner límites sanos, fue como unos 4 años en los que Dios me reprogramó la mente y el corazón y sacó claramente y para su gloria y honra una versión mucho más mejorada, mucho más madura, mucho más crecida, mucho más cimentada en la palabra de mí, ¿no? Pero fueron sí muchísimas áreas en las que Dios fue como quitando y poniendo un montón de cosas, esto no va, esto sí, esto es sano, esto no es sano, esto sí lo podés hacer, en esto tenés que poner un límite, fue como muchísimas cosas que Dios fue como tratando, una etapa de madurez, ¿no? Y de crecimiento y de sanidad y de restauración, por supuesto, muy fuerte y muy linda también, y agradezco profundamente a todas esas personas que Dios usó para que esta etapa fuera lo que fue y para que yo finalmente pudiera resurgir, ¿no? de todo eso.